Sí, bien dicen que uno no ha de juzgar a los hijos, pero mi Aurelio, desde que estaba bien plebe, con la cara de ángel que tenía yo le miraba el demonio. Otro día vengo a que me enseñes a leer, Letrudo. Vamos, Chacorta. Su sueño es ser aviador. Salir de la miseria en la que creció. Mis amores. Preciosa, hermosa. ¿Cómo te extrañé? ¿A poco tú también eres de las que cree que legalizando la maldita droga se va a acabar con la violencia? No. Óyelos, ahí siguen echando bala. Es la ambición. Ya nomás le sueltas la rienda y no sabe ni dónde parar. Esa es la verdadera miseria, la peor. Creció rodeado de muerte. Se le metió en la sangre. Comenzar esta ceremonia, vamos a presentar nuestras vidas al Señor. Yo sé que no fuiste el único, mijo, pero metieron a este pobre país en una guerra absurda, de la que todos somos responsables, todos. Yo por parir a tu hermano el Chacorta y a ti, sí. El Señor de los cielos. Ahora sí se te hizo, ¿verdad, mijo? Pero ahora está bien muerto, pagando todas mis culpas. Ahí, bajo tierra. ¡Listo! ¡Vamos! Ok, señores, estamos contra el tiempo en este operativo. ¡Apúrense! Ha sido suficiente por hoy, doña Alba. De verdad, gracias por compartirme tanto. No te creas, vieja. No te creas. Si yo también guardo mis calacas en el armario, también tengo mis culpas. Corina. Doña Alba. Qué bueno verte. Igualmente. Qué bueno verte. Ay, Carlita. Así que entrevistando a mi abuela, no pierdes el tiempo, morra. No, mijo, yo mismo le estuve contando a la señorita mis miserias. Platicándole, pues, que hay dolores que no pasan, fíjate. Y tú eres uno de ellos. Permiso. Gracias.
Pues era el sereno, morra. Pero nomás te digo una cosa y escucha bien. No puedes sacar nada de esa noticia antes de que yo la vea, ¿viste? Yo también quiero revisar la información. Bueno, censura por parte de la familia, lo entiendo, pero ahora también de la DEA. Te lo estoy pidiendo yo. Ahora yo estoy al frente. ¿Te queda claro? Skinny. Homie. Llévate a la periodista. Ya te está esperando el avión, morra. Y acuérdate bien, ¿eh? Tenemos un trato. Nada puede salir al aire antes de que yo lo guache. Como siempre, Ismael. Compa Luis. Está. ¡Listo! Es lo que estábamos buscando. Nunca creí que mi papá se iba a morir. Siempre lo vi tan inmortal. Su papá tenía un dicho que nos lo inculcó a todos. Para morir nacimos. ¿Te acuerdas cuando lo decía? Y tenía razón. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Por eso es que quiero que nos vayamos para Colombia. Con los niños. Para que hagamos una familia. Libres. Se imagina corriendo por la playa, por la selva, los cuatro. Ahora que su papá no está, pues, con mayor razón, ¿no? Cuando dejé a mi papá en el desierto, una parte de mí se quedó ahí. No sé cómo explicarlo, Javi. Pero no puedo dejar a mi familia. Entiendo si quieres quedarte a descansar. Yo voy con el Ismael. ¿Por qué me ves así, Ismael? Morra, ¿sigues en contacto con la DEA? Sí, sigo con ellos, pero yo jamás sería capaz de traicionarlos a ustedes. Yo los quiero, Ismael. Con ustedes he encontrado una familia. Ustedes son mi familia. Así lo quiso tu papá. Pues a ver cómo le hago para mantener esto al tiro, morra. Y proteger a los míos como lo hacía mi jefe. No queda más que hacer lo que dicte la sangre, ¿que no? Cuenta conmigo. Yo te respeto. ¡Listo! Cumplida esta primera parte de la operación. ¡Despejen el área! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Regresamos a la base, señores! Hasta este momento requerimos de sus servicios, doctor. Estamos muy agradecidos por toda la colaboración. Permiso. Acompáñelo. Vamos. Ándale pues, mija, te acepto el tequila y ya luego voy a descansar, ¿sí? Porque este dolor yo lo tengo que vivir sola. Ay, tía, yo creo que deberías ir a ver a tus nietos. Ahora te necesitan más que nunca.
¿Y qué quieres? ¿Que me ande topando con esa bola de criminales en que se han convertido todos ustedes? Discúlpame. No. Tata, viniste. Tata. Gracias por venir. ¿Y cómo no iba a venir, Alba? Por ti, por mi hijo, por el dolor que están pasando, porque me di cuenta de cuánto quería a Aurelio. Ahora que se murió. ¿Verdad? Bien dicen que todos los muertos son buenos. Ahora él va a ser el único que queda en esta familia de criminales. Hola, tata. Hola. Aquí estábamos hablando, la tía y yo, de los niños. De que deberíamos darles una mejor vida y sobre todo ahora que la Rutila quiere cambiar. Pues no es enchilame esta, fíjate, no es como cualquier cosa, ya no tengo ganas y ahora sí me quiero salir de esto y que a Chuchita la bolsearon, no, mija. No, yo no sé por qué la Rutila no se lo llevó lejos, ahí a Colombia. Con todo respeto, Albita, Colombia tampoco es un parque de diversiones bueno para los buquis. Pues no sean de ahí donde sale la merca. Sí. Eso es lo que le estaba diciendo al Pulque hace rato. Que lo que más miedo me da es que la única manera de salir de todo esto va a ser la muerte. La muerte de todos. Yo creo que no estás pensando con claridad, Alba, no me... ¿Y mi hijo? ¿Y tú? ¿Y ella? ¿Y los buquis? ¿Y yo? ¿Qué es este veneno? Tíraselo a la basura. Ay, tata, tú y tus chistes. Bueno, yo me voy a ir porque no he hablado con mi hermana. Pero ahí las dejo. Sí, mija. Te quiero, tía. Yo a ti, chamaca. Cuídate. Sí. Bebiendo así no lo vas a revivir, Ismael. Hasta que es que no lo hace, morra. Todavía no me acostumbro a vivir con el chamuco ardiendo por dentro. Todos estamos así, ¿que no? Laura dijo que iba a despertar, que mi papá iba a vivir. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora, Corina? Ahora que tu agencia se entere que mi papá está muerto y enterrado. La DEA siempre quiso abrir un caso de muy alto nivel con tu papá. Ellos querían comprobar la corrupción en México. También querían que tu papá les dijera que él mismo había puesto a Terán en la presidencia. De haber negociado con ellos, estaría vivo. Mi jefe nunca le hubiera hecho los mandados a esos mendigos gringos. Aurelio siempre va a ser muy especial para mí. Yo solo quiero que sepan que nadie va a cambiar eso. Absolutamente nadie. Pero ahora tengo que irme, tengo que pensar qué voy a hacer, reorganizar mi vida. ¿Vas a seguir con la DEA? Sí. Sí, porque les sirvo mucho más a ustedes ahí dentro. Pero no lo voy a tener fácil. Tengo enemigos ahí. Pues tú dices y los despachamos. Porque no nos conviene que te estén fregando, amor. No, Ismael. Y desatar una guerra como cuando tu papá mató a Cartagena, eso no nos conviene. La que me está fregando y me tiene hasta la madre es una vieja en la agencia. Se llama Tracy Lobo. Primera fase completada con éxito. Ya vamos en camino, señor. Muy bien, Tracy. Sabía que podías lograrlo. Tengo unos asuntos pendientes y salgo para Nevada. Allá nos vemos. Felicidades.
¿Está por encima de ti? No. No estamos al mismo nivel, pero es ambiciosa. Ella quería ser la que se infiltrara en el cártel de tu papá. ¿Se habrá enamorado igual de mi jefe que tú o peor? No sé, tal vez. Esa vieja es mucho más zorrona que yo. Pues qué bueno que fuiste tú la que llegó a esta familia y no ella. Brindemos por eso, ¿no? ¿Qué? Salud. Salud. Manténgalo estable. Claro que sí. Nos encontramos en la segunda fase del operativo. Done, Mr. President. We already have the man who puts and removes presidents in Mexico. Manténgame informado. ¿Qué pasó? ¿Hizo lo que le pedí? Ya lo están haciendo. ¿Qué dispuso, jefa? Que no se sepa nada de él. Hice todo lo que me pidieron. ¿Qué más quieren que haga? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Pudiste contactarlo, vato, qué? Sí. Ruti, le pedí aquí al buen Greñas que contacte a todos los capos que vinieron a rendir los honores a mi jefe. Lo de la famosa federación, lo que había dicho el amado. Ya los tengo ubicados a casi todos, bro. Así es lo que había dicho el amado. Pero dada la situación, el amado está en Grecia y yo no me voy a quedar aquí comiendo mocos en lo que regreso a México, ¿verdad? Ahorita no podemos dividirnos, Ismael. Es nuestro tío. Nuestro tío. Tu tío. El tío que no se dignó ni siquiera venir al entierro de nuestro papá. El tío que no sabe ni madres de lo que está pasando aquí. Era Ruti. Si queremos seguir trasegando merca, tenemos que parar a los nuestros. Y esa es la de ella. Así que así te la pongo. Si tú quieres el relevo, tú nomás dices. Yo siempre he querido salirme de este maldito business, Ismael. Y lo sabes bien. Pero acabamos de enterrar a mi papá. Ahorita lo que tenemos que hacer es mantenernos bajo perfil. No me has contestado, hermanita. ¿Quieres quedarte tú al mando? ¿Sí o no? Este negocio lo único que ha hecho es quitarme a mi familia. Yo no quiero que me quite nadie más. No quiero perderte a ti también, Ismael. Tú no lo ves. Mona. No tiene que decirme nada, amigo. Acabo de discutir con ella también. Está bien. Pero hay que entenderla, ¿no? Pues todos estamos mal. Siempre se pone así cuando tratamos de hablar del futuro. O en este caso, del presente. Cuñado, tenemos que ponernos vato. Voy a convocar a toda la plebe aliada que siga en el visto. Esas son palabras mayores, mío.
Pues si eso es lo que deciden, ya sabe que puede contar conmigo. Pero primero hay que hablar con el Amado. Le soy sincero, cuñado. A mí ya me vale 3 hectáreas de reata lo que piense Amado. Así es que lo voy a hacer. Con él o sin él. Liliana, Sandro, preparen todo para edición. Traigo una bomba. ¿Qué? Oye, pero estamos editando. Para todo. Esto es prioridad. ¿Qué traes? El entierro de Aurelio Casillas. ¿Cómo conseguiste eso? Liliana, sabes que no te puedo contestar. ¿Acaso ya no somos de tu entera confianza, Y Carla? de todo mi cariño. Pero los tengo que proteger, no pueden saber esto. Esto lo cambia todo. Hay una nueva era del narco en México y vamos a hacer historia. Eso. Vamos. La silla tan incómoda, ¿no? Está como que es la silla de pedir aumentos aquí, ¿verdad? Es que usted no está aquí para opinar sobre los muebles de mi oficina, Valdivia o Jiménez o ya no sé cómo se llama. Usted está aquí para eliminar a los Casillas de este plano y de eso me trae pocas noticias. ¿Pocas noticias? ¿Le parece poco que a Aurelio Casillas se lo estén comiendo los gusanos y eso se debe a este pecho? ¿O es que me está chancleteando por la mamá y su problemita? No. ¿Ah? Jiménez. ¿Usted me ha visto a mí alguna vez disparando al lado suyo? No, ¿verdad? Intenten hablarme como si fuera uno de sus sicarios. ¿Estamos? Ya vi la información y se la pasaré a don Julio. Con que su patroncito esté contento con eso, basta, mijo. ¿Y qué pruebas tengo yo de que son de Casillas? Pero otra vez, mijo. ¿Otra vez? Usted está como una novia mía que no tiene llenadero. Véalas. Mampa, es huevo. ¿Y tú estabas ahí, Gajo? ¿Lo viste? ¿Era Aurelio? Sí, patrón. Todos los del business que estábamos ahí lo vimos. Hasta que lo taparon con tierra. ¿Y el Alba cómo estaba? Ah, pues, imagínense. Era su hijo. En nombre sea de Dios. Estaba como desquebrajada. Como muerta en vida. Pues yo la quiero muerta de veras. Quiero que la vida los olvide a todos. Ni lo recuerde. Quiero 3 generaciones de Casillas muertos. ¿Me decir algo? Está bien, patrón. Está bien. No se enoje. Por fin, hermano. Empiezas a tener un poco de paz. Y tendrás más cuando todos estén muertos. Ay, tata. Ay, déjame abrazarte, déjame esmapachar. Pura muerte. ¿Sabes qué? Estaba pensando que aquí la única que puede hacer algo por los Bukis, pues eres tú. ¿Quién más? Sí, lo que debería hacer es desaparecerme con ellos, con los niños. Y mira que va a hacer falta magia para que no se encuentren. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Te atreverías, Alba? Sí. Es lo que voy a hacer. Eso voy a hacer, tata. Pero es que nadie tiene derecho a quitarle los hijos a nadie. Lo dices tú, que le regalaste tu hijo al Aurelio. No se te ocurra decirle nada a nadie, ¿me entiendes? Lo bueno es que no te estoy pidiendo permiso. ¿Qué? ¿No pensabas contestarme o qué? ¿Qué parte de no quiero volver a hablar contigo no entendiste, Diana?
Deja que se me pase el coraje. Así, pues, ¿cómo ves que no se me da la gana? Fíjate. Estás con un imbécil y no se me sale de los aquellos. Descuidarte. ¿Qué parte de eso no entiendes? ¿Sabes qué? Mi esposo, el gobernador del estado, me pidió que cuidara a unos invitados que son muy importantes para él. Y ya sé que a ti te vale madres porque lo único que sabes hacer es destruir todo a tu paso. Te recuerdo que mi papá se murió por tu culpa. No digas eso, Cis. Eso no es cierto. Perdimos gente muy valiosa, Diana. Te metiste de narcotraficante y todavía tienes la desfachatez de hablarme a reclamar que no te contesto el teléfono. Te pido, por favor, que no me vuelvas a molestar. Soy la persona menos indicada ahorita, pero por la cara que traes. ¿Qué pasó, prima? Perdón que te traiga mis broncas, pero es que me arden las entrañas que el cuerpo de mi papá no se ha terminado de enfriar. Y el Ismael está buscando hacer negocio. A ver. Ya sé que lo que te voy a decir no te va a gustar, prima. Pero piensa, ¿quería tu papá? Eso es lo que está pensando Ismael. Y de todas las personas de la familia, la que más se parece a él, la que más piensa como él, se comporta como él, eres tú. A ver, ¿tú qué harías? Chiquita, no tiene sentido que te tortures así, mi amor. Lo que no tiene sentido es lo que pasó. Repasé 1000 veces el procedimiento con el doctor. Aquí está. Ya. Mira, escúchame, solo escúchame. Abrió los ojos, Ismael. Yo lo vi. Mi papá decía que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites, ¿me entiendes? A él le tocó, punto. Eso no cambia nada, Ismael. Y estoy harta de escuchar eso. Estoy harta, estoy cansada. Lo repasé 1000 veces. Aquí estaba. A ver, ya estuvo, por favor, escúchame. Tú hiciste todo lo que pudiste por él. Tú investigaste, tú lo mantuviste con vida todo ese tiempo, por favor, mi amor. Mira. Piensa en él. En nuestro chiquito, en nuestro Casillas. No está bien que tú estés así, mi reina. Lo felicito, patrón. Lo de Casillas es histórico, ¿eh? ¿Qué digo histórico? Una belleza. Sí, mijo. Lástima que los de arriba no sepan apreciarle el talento nacional. Pero no importa, porque llevo torta. Lo que sí es que quede claro es que vamos a acabar con los Casillas. Del todo. Y sobre todo ahora que le tocó el turno a doña Alba Casillas. Qué vieja tan dura de matar. Conseguime una gente para esa vuelta, ma. Hacele ver. Ya mismo.
¿Y qué? ¿Acá era ahí mismo o qué? Según lo que me explicó el médico en México, doctor, minimizaron los signos vitales hasta el punto de hacerlo pasar por muerto. Y se logró revivirlo dentro del margen del tiempo límite. Así que ahí lo tienen. Es todo suyo. Jefa, estaba leyendo en el informe de este doctor que están trabajando con una droga experimental. No conocen los efectos secundarios y la mayoría de pacientes no sobreviven. Este no es cualquier paciente, Benjamín. Él es una leyenda. Doctor, tengo algunas preguntas que hacerle. ¿Lo acompaño? Por aquí. Encárguense. Acá es donde comienza su nueva vida, Aurelio Casillas. Todo el mundo cree que usted está muerto y así va a ser por un buen tiempo. Hasta que esté convencido si va a colaborar con nosotros. Usted dirá cuál es la noticia que quiere que demos. Si está vivo en la cárcel. O si se volvió a morir.